¿Se puede visualizar la pantalla? Hola, mis buenas tardes, sí. Ya, listo. Vamos a seguir con la clase del día de ayer. Vamos a ver lo que es los cicloalquenos. Su fórmula general es CnH2n-2 y tenemos un signo positivo en la parte de arriba. Algunos ejemplos del cicloalqueno son los siguientes: los números de carbonos, fórmulas y los nombres. Dependiendo de los números de carbono, uno se les nombra a estos compuestos. Número de carbonos: 3, 4, 5, 6, 7. El 3 tiene su fórmula de C3H4 y su nombre es ciclopropeno. El 4 tiene una fórmula de C4H6, que su nombre nos dice que es ciclobuteno. El número de carbono 5 es su fórmula C5H8, se llama ciclopenteno. Tenemos el número 6 de carbonos y su fórmula C6H10, y tenemos un ciclohexeno 7, C7H12 y ciclohepteno. La estructura nos dice que hay tres tipos de estructuras con las que se pueden presentar una molécula. En dos dimensiones, 2D; en tres dimensiones, 3D; y en forma de esqueleto. Los cicloalquenos se utilizan para generación de polímeros de medicina y odontología, como materiales de relleno de las piezas dentales. Cualquiera de las tres estructuras que he representado anteriormente, 2D, 3D o en esqueleto, representan en este caso al ciclohexeno, que es C6H10. La fórmula estructural en 2D sería de esta manera. Tiene un doble enlace en la partecita de acá. Permítame un momentito. Podemos observar, tenemos CH2, H2C, H2C, CH2, igual que este con este y este con este. Este es doble enlace. Tenemos la fórmula estructural en 3D, sería como más de esta manera, como más vivito. La fórmula estructural en 3D nos dice que donde las esferas de color negro representan los átomos de carbono. Carbonos son estos, ¿ya? Estos son carbonos, ¿no? Aquí está. Y lo que son las esferas de color blanco representan los átomos de hidrógeno, chicos. ¿Ya? Para que ustedes puedan observar de mejor manera. Esto es un doble enlace, eso nosotros reconocemos de lejos. Entonces, como podemos observar, tienen diferentes posiciones. En las de aquí, como teníamos, son diferentes, ¿no? Carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Tenemos la fórmula en tipo esqueleto, que ya es una forma más básica. Podemos observar que aquí ya representa el doble enlace. Tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes donde poner el carbono, seis carbonos. Y dice que cada extremo representa CH2. Esto tomen en cuenta, es decir, esto, ¿no? Aquí tenemos aquí, 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 aquí y aquí, ¿ya? En cada cambio de dirección de la figura hay un carbono. Eso nosotros sí podemos entenderlo. Creo que hasta aquí está bastante entendido. ¿O tiene alguna pregunta, Dayanara? No, mis- Ya. Todas las estructuras pueden presentar ramificaciones. Para nombrarlas debemos seguir algunas reglas. La nomenclatura de cicloalquenos. En número uno, tenemos que el carbono uno y 2 son los carbonos correspondientes al doble enlace. Uno y 2, chicos. Si la estructura, les voy aquí para que tomen bastante en cuenta, ¿no? Si la estructura no tiene ramificaciones, no es necesario numerar los carbonos. Podemos observar, tenemos ciclopropeno, tenemos un carbono aquí, aquí y aquí. El carbono uno y 2 son los que representan el doble enlace. Uno y 2, uno y 2, uno y 2. Y aquí de la misma manera, uno, 2, uno, 2 son los doble enlaces. Estos son ciclopropeno, porque es propeno, viene tres carbonos. Aquí ya tenemos cuatro carbonos, ciclobuteno. Tenemos 2, 4, 5 carbonos, ciclopenteno. Tenemos un 2, 3, 4, 5, 6. Y este es un ciclohexeno. ¿Ya? Para la regla número 2 nos dice que si tiene ramificaciones, siempre los carbonos uno y 2 son los correspondientes al doble enlace. La dirección de la numeración se elige en la ramificación más cercana.
En el caso de tener dos posibilidades, se lo hace alfabéticamente, es decir, primero iría A, B, C y así sucesivamente, si tenemos dos opciones. En el caso de que sea solo uno, uno o dos son los correspondientes al doble enlace, ¿no? Tenemos aquí 3,4 dimetil ciclohexeno. ¿Cuál es la más cercana? Porque viene uno 2 la más cercana es de esta. Ya, lo mismo acá, en la 2 es la más cercana, o se puede decir que también en la 3. Ya, tenemos 3,5 dimetil ciclohexeno. Regla número 3. Puede tener más de doble enlaces, un ciclo alqueno en el que el caso se aplican las anteriores dos reglas para nombrar a estos anillos. Tenemos un, 2, 3, 4, que sería uno, y en el 3 tenemos ciclo butano. Tenemos doble enlace en el 1 y en el 3. Aquí tenemos en el 1, en el 3 y en el 5. 1, 3 y 5. Tenemos un ciclo hexatieto. Veamos acá, tenemos uno y 3, 1 y 3, y aquí tenemos uno 3 y uno 3. Tenemos aquí uno, aquí tenemos 2, entonces aquí ya viene lo que es el 1,3 ciclopentadieno, que es este que tenemos 2, y este es 1,3 dimetil 1,3 ciclopentadieno, ¿ya? De esa manera se empiezan a nombrar lo que son las nomenclaturas. En comparación con los cicloalquenos tienen temperaturas de fusión y ebullición más altas. Esto tomen más en cuenta, puesto que la rigidez del doble enlace impide un empaquetamiento compacto. Las aplicaciones de los cicloalquenos se encuentran en industrias petroquímicas para la generación de polímeros y plásticos. También se encuentran en el proceso de la maduración de la fruta. Tenemos una actividad que dice que nombra los siguientes 5 alquenos. Ustedes deben nombrar esto en la actividad, ¿no? Ya está plasmado en la plataforma. Por acá abajo hay otra actividad, así que esperen un momentito para que puedan verificar que todas las actividades estén ya en la plataforma. Tenemos los cicloalquinos, que dice que aquí hay algunos ejemplos. Si tenemos 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. Como podemos observar, lo que cambia es el carbono y el hidrógeno dependiendo del carbono. C3H2, C4H4, C5H6, C6H8. Tenemos aquí, si es 3, se llama ciclopropino, 4 ciclobutino, 5 ciclopentino y 6 ciclohexino. La estructura de la misma manera. Hay tres tipos de estructuras con las que se pueden representar este tipo de moléculas. En 2 dimensiones, en 3 dimensiones y en la forma esqueleto, o también llamado 2D, 3D y en forma esqueleto. Cualquiera de las tres estructuras representan en este caso el ciclo hexino, que es C6H8. La fórmula estructural en 2D sería de esta manera, como nosotros podemos observar. ¿Cuál es la diferencia con la del esqueleto y la de las 2D? Primero, 2D tiene su verificación, su nombre cada punto. En la que es del esqueleto no lleva nombres, es simplemente una figura realizada. Entonces, este tipo de componentes también es encontrado o se emplea en el arce, se llama también acetileno, que se emplea como materia prima de la obtención del ácido acético y fabricación de monómeros que son utilizados en la obtención de cauchos sintéticos y plásticos, como podemos observar aquí. Esto más utilizado en partes de carros, ¿no? La fórmula estructural en 3D sería de esta manera, donde las esferas de color negro representan los átomos de carbono y las esferas del color blanco representan los átomos de hidrógeno. Tenemos la fórmula en tipo esqueleto, que como les decía, la única diferencia es que este viene nombrado, este no, este es una figura realizada y que cada extremo representa un CH2, es decir, CH2, 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 CH2 y CH2. En cada cambio de dirección, la figura hay un carbono, es decir, carbono, 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 carbono. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Hasta aquí, ¿está entendido? Dayana, ¿me escucha? Sí, Miss. Ya, ¿está entendido hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda o está todo claro? Sí, está claro, Miss. Ya, a ver, si está todo claro, respóndame, ¿cuál es la diferencia de entre la estructura esqueleto y la estructura en 2D?
¿Me escucha? Que las 3D representan lo que son las esferas de hidrógeno, de No, no, carbono. no. La de 2D y la de esqueleto. Ya. Recuerda que la de 2D es de esta manera, ¿no? Es la que por lo general trabajamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia con la de esqueleto? Es que esta está nombrado, cada uno de sus vértices y puntos. En la esqueleto no, en la esqueleto solo está de esta manera. Es una figura que representa la fórmula de este componente. Hasta ahí, ¿está claro, Dayana? Sí, mis. Ahora sí, dígame, ¿cuál es la diferencia? Que en las 2D se nombran los componentes y en la otra no, solamente es la estructura nomás. Listo, gracias. La estructura de algunos cicloalquinos podemos observar de esta manera. Tenemos aquí un triple enlace, enlace, enlace. El ciclopropino, el ciclobutino y el ciclopentino. Como podemos observar, ciclopropino viene de 3. 1, 2, 3. Ciclobutino, 4. 1, 2, 3, 4. Ciclopentino, 1, 2, 3, 4 y 5. Las mismas reglas de nomenclatura de los cicloalquenos se aplican en los cicloalquinos. Algunos ejemplos de los cicloalquinos con ramificaciones. Por ejemplo, tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Nosotros siempre tenemos que numerar este tipo de cosas. Lo mismo de esta misma manera se está numerando de esta manera. Tenemos aquí una ramificación. Acá también tenemos una ramificación. Tenemos acá y tenemos acá. Veamos esta primero. En el punto 5 tengo una ramificación y tengo una ramificación acá. El uno es boro y el otro es cloro. Entonces, si está en el numeral 3, sería 3 bromo, 5 cloro, ciclopentino. ¿Ya? ¿Por qué pentino? Uno, 2, 3, tiene 5 eh, 5 carbonos, ¿no? Ahora, vamos con este. Tenemos 5, entonces también es pentino, es un ciclopentino porque lleva 5 carbonos. Tenemos una ramificación en el 3 y una en el 5. 3 bromo, 5 metil. Hasta el momento, ¿está entendido cómo nombrar con ramificaciones? Mm, sí, mis. Ya, o tiene alguna pregunta o está dudando en algo. O sea que siempre cuando tiene 5 se va a llamar pentino, va a terminar en pentino. Así es, como te indicaba en la parte de aquí arribita, cada uno tiene que diferenciar por los números de carbono. Si yo tengo 3, este es propino, ¿ya? Esto de aquí, nosotros estamos hablando de un ciclo. Entonces, lo último es lo que le llama por el carbono, por cuántos carbonos uno se le llama a este tipo de ramificaciones. Por ejemplo, tengo un 3, sería propino. Como estoy hablando de ciclo, ciclo propino. Si tengo un 5 sería pentino. Si tengo un 6 sería hexino. Como estoy hablando de ciclos, entonces es ciclohexino, ciclopentino, ciclobutino. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, mis. Ya. Cuando existen ramificaciones, lo que yo hago es nombrar las ramificaciones y a lo último le pongo ciclo, dependiendo de cuántos carbonos tengo, en este caso 5 pentino, ciclo pentino. Ahora, los tres primeros, permítame un ratito que se me fue. Ya. A los tres primeros cicloalquinos son gases, los demás son líquidos y sólidos. A medida que aumentan los números de carbono, aumentan sus propiedades como la densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Tenemos una actividad aquí donde dice que dibuja la siguiente estructura de los cicloalquinos, es decir, de esta manera van a tener que dibujar cada uno de estos. Veamos. Las aplicaciones de los hidrocarburos aromáticos. En este caso vamos a hablar hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. Las aplicaciones de los hidrocarburos aromáticos nos dice que encontramos derivados aromáticos en muchas macromoléculas presentes en la naturaleza como las vitaminas, las feromonas, las hormonas, etcétera. El benceno se utiliza como aditivo.
en combustibles para motos, como disolventes de grasa, en la síntesis de pintura, insecticidas, explosivos, en los detergentes. Eso nosotros utilizamos a diario. Ahora, claro, que tienen una cantidad bastante mínima para que no sea daño para el ser humano. Entonces, tenemos los hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno. El compuesto más importante de los hidrocarburos aromáticos es el benceno. En este caso se nombraría como C6H6. Su estructura está formada por anillo de 6 carbonos, entre los cuales encontramos 6 electrones deslocalizados que proporcionan una gran estabilidad a su molécula y una propiedad característica especial, distintas a las de los demás hidrocarburos. A pesar de ser un compuesto muy insaturado, presente a una reacción bastante baja, chicos. Entonces, si sustituimos en átomos un hidrógeno por un radical metil, obtendremos el metilbenceno o también tolueno, que es C6H5CH3. Veamos, tengo aquí un hidrocarburo. Entonces se representa de esta manera, en esta formita, y lo que yo hago cuando represento un radical metil, lo que hago es dibujarle de esta manera. Este es un tolueno. Además de hidrocarburos aromáticos o bencénicos con H sustituido, se dan en casos como 2 y 3 H sustituidos, así como de asociación de anillos bencénicos. Todo ello hace que el número de compuestos aromáticos conocidos sea muy grande. Algunos ejemplos de los compuestos más comunes, más conocidos, más utilizados, como le quieran llamar. Tenemos el benzaldehído, ácido benzoico, tenemos el estireno, tenemos el ácido sulfónico, tenemos el fenol, el anisol, la anilina, tenemos la acetofenona, perdón. Cada uno tiene su estructura, su dibujo, como podemos observar. Esta es la única diferencia de esta, porque lo que estoy haciendo es como reemplazando. Esta de acá igual tiene una ramificación, esta tiene una, este ya tiene dos ramificaciones. Tiene doble enlace en una de las ramificaciones. Aquí tengo uno, dos, y en la ramificación de la parte de arriba también tengo un doble enlace. Las propiedades son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. ¿Qué quiere decir esto, Briana? ¿Qué quiere decir que son insolubles en agua, pero son solubles en disolvente orgánico? ¿Qué quiere decir insoluble o soluble? Mis que no se disuelven fácilmente con el agua Ajá, y con disolventes orgánicos, son más digamos. propensos a disolverse. Ya, excelente. Sus puntos de fusión y de ebullición suelen ser un poco más altos que los de los análogos alinfáticos y como ellos son inflamables, ¿no? Estos son bastante inflamables. La reacción química más frecuente son los de la sustitución, como la halogenación, la nitración o la sulfonación. Tenemos las reacciones de sustitución, las reacciones de adición. De sustitución, reacción de halogenación. Tenemos un benceno y un bromobenceno. Tenemos las reacciones de adición. De sustitución es que yo reemplace algo por algo. En lo que se viene a hacer con las reacciones de adición viene como de sumar, como de tener algo más, pero en el caso este es como que yo le disminuyo en cambio uno o dos. Ya, en el caso de, por ejemplo, de este, que yo tengo un benceno y un clorometano. En el caso de aquí, yo le reducí uno y me sale metilbenceno y un ácido clorhídrico. ¿Ya? Como podemos observar, ya no tiene el HCI, tiene un carbono, sino que yo lo que hice fue restar el carbono y pasarle al otro lado. Lo mismo pasa en este, benceno y ciclohexano, benceno y cloriciclohexano. Tenemos aquí de la misma manera, tenemos una reacción de nitración y tenemos una reacción de sulfonación. Vamos a ver, la nomenclatura. Tenemos que para nombrar estructuras ramificadas debemos tomar en cuenta las mismas reglas que las de los cicloalcanos o las cicloalquenos. En grupos aromáticos, el carbono 1 siempre está el que tiene el grupo sustituyente. Por ejemplo, para los grupos aromáticos antes mencionados, el carbono 1 para cada grupo se muestra a continuación. Tenemos un benzaldehído,
¿Qué tenemos aquí? Una ramificación, ¿ya? De la misma manera. De esta manera yo demuestro que es el carbono 1. ¿Ya? Como podemos observar, aquí en cada ramificación encontramos el carbono número 1. CHO, CHOH, tenemos OH, OH, OCH3, NH2 y todo esto, ¿no? Esto está demostrando que este es mi primer carbono, ¿ya? Entonces, la regla número 1 para nombrar es que identifiquemos el carbono 1 y determinar qué compuesto aromático es, ¿ya? Ese es el primer paso para yo poder nombrar este tipo de elementos. La regla número 2, numerar los carbonos del anillo de acuerdo con el sustituyente más cercano al carbono 1. Si yo tengo el carbono 1, entonces el más cercano sería izquierda o derecha. En caso de tener dos sustituyentes localizados a la misma distancia del carbono 1, el de mayor peso tendrá más prioridad. Veamos un ejemplo para que ustedes puedan ver de esta manera cómo es que se aplica estas cosas en esto, ¿no? Tenemos 4-etiltolueno. Como ya conocemos la estructura del tolueno, solamente agregamos un etil en el carbono 4, ¿ya? Entonces, dice que, ay, permíteme un ratito, ya. Entonces dice 4-etilueno. Yo lo que hice fue aumentar en el número 4. ¿Cuál dirían ustedes que es el 4? Si habíamos visto en la parte de arriba cómo está. Por lo general, antes de ponerle el 4, quiero que observen esto, ¿ya? Yo les voy a quitar, esto hagan cuenta que no existe. Entonces, la que existiría es de esta manera. Aquí estaba el número 1 de carbono. Entonces sería 1, 2, 3 y aumenté el 4. Entonces, 4-etiltolueno. Tengo acá 4-cloro, 3-metilfenol, ¿ya? En el grupo fenol agregamos un metil en el carbono 3 y un cloro en el carbono 4. Un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Entonces, de este lado no es el 3-metil. Entonces, un carbono, dos carbonos, tres carbonos. Aquí encontré el 3-metilfenol. Entonces, tengo aquí uno, dos, tres. Ya tengo la primera parte que esta va, lógico que vaya al último, pero ya encontramos una parte. En el 4 ya viene el cloro. Entonces, así voy a reconocer, pero ojo, reconociendo primero el carbono número 1. 4-metilestireno. En el grupo estireno agregamos un metil en el carbono 4. ¿Ya? Podemos observar que hemos agregado en el carbono 4. ¿Ya? Vamos a ver, cloroanisol. El grupo anisol añadimos un grupo de cloro en el carbono 4. Igual, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Nombramos los siguientes compuestos. Aquí tenemos un 4-bomenzaldehído, 4-bromo 2-metilbenzoico. Tenemos 2-yodoanilina y tenemos anilina. Veamos. Tenemos el nombre que nos dice fenol hidroxibenceno, que el uso dice que se emplea para reparar medicamentos, perfumes, fibras textiles, artificiales en la fabricación de colorantes. En aerosol se utilizan para tratar irritaciones de la garganta. En concentraciones altas es venenoso, ¿no? En concentraciones altas uno se puede envenenar con esto. El tolueno metilbenceno dice que se emplea en la fabricación de explosivos y colorantes. Des en cuenta que qué tipo de elemento tenemos aquí para que se emplee en la fabricación de explosivos. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad que nosotros con la que vamos a trabajar para que no sea algo reductivo para nosotros. El clorobenceno es un líquido incoloro de olor agradable empleado en la fabricación de fenol y del DTE. Anilina aminobenceno es la amina aromática más importante. Es materia prima para la elaboración de colorantes que se utilizan en la industria textil, es decir, para la ropa.
¿ya? Es un compuesto muy tóxico, chicos. Eso es con respecto al día de hoy. Tienen dos actividades que realizar en la plataforma. Por favor, realizarla con tiempo. Ya saben que es hasta el día de mañana que deben de realizar las tareas. Estamos en la normalidad, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna pregunta fuera de la clase. ¿Los exámenes cuándo son? Mm, Ya, todavía no nos comentan. El rato que nos comenten, yo les estaría avisando por medio de clases. Ok, muchas gracias. Ya, como se adelantaron los anteriores, por eso creo que han de haber cambiado igual las otras fechas. Si en caso no han cambiado, yo ya les aviso, ¿ya? Ya, Miss. Listo, Gracias. listo. Que tengan una excelente tarde, cuídese y que le vaya súper bien. Chao, nos veremos la próxima clase. Chao, igualmente.